hayas pasado por el proceso de alguna forma u otra, y pienso que si le das y le das y le das y reconstruyes y echas para atrás y lo vuelves a plantear y en algún momento pega y atraes a la gente, pues que quizás sí, no necesita ese maestro o coach súper profundo, sino que necesita esa superficialidad un poquito porque quizás ellos están en ese espacio, ¿no? En ese Hay para momento. todos, sí. Tal vez necesitan un empuje o que alguien crea en esa persona, no necesitan, como tú dices, una profundidad. Pero esto es como el que entra en un estudio, en una sala, empieza con Ujú. un profesor o empieza con otro. Exacto. El trayecto del alumno va a variar Ujú. mucho con quién hayas empezado y dónde hayas empezado. Sí, sí, Puede sí. ser que lleguen al mismo punto, pero el tiempo que tarden y las enseñanzas que se lleven por el camino van a ser diferentes. Ok, me encanta eso que acabas de decir para entrar en el tema. Este, hablaste de que influye mucho cómo comenzaste, con quién comenzaste. Ahora te pregunto a ti. En cuanto a Hatha Yoga, pues Hatha Yoga, que incluye meditación, pranayama, asana, todas estas cosas, ¿con quién comenzaste? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Comencé hace entre 10 y 11 años, se me da mal llevar la cuenta. Eh, por esa época acababa de volver de vivir en Finlandia y me mudé de Nueva España por un proyecto que me presentaron mis padres para unirme a ellos, un proyecto empresarial, y me metí de lleno y me convertí en la directora de marketing, llevaba proveedores, además tenía que ver a los clientes, etcétera. Y esto supuso un nivel de estrés muy alto, sobre todo por la parte que tocaba de trabajar con mi padre. Mi padre es una persona, ha sido, le quedan todavía resquicios, pero ha sido una persona bastante agresiva, no asertiva, agresiva en su modo de interactuar. Muy Ujú. pasional, pero a veces se le iba con la agresividad, también de forma familiar, ¿no? Y entonces, no haberlo vivido solo en casa, sino habérmelo llevado al terreno de profesional me causaba un estrés monumental. Y por aquel entonces, la pareja que tenía, su madre, daba clases de Hatha Yoga, que no era nada popular, era todavía muy esotérico, o un vestido de blanco, etcétera, ¿no? Mm. Y yo iba todos los días al gimnasio y comencé también a ir a estas clases, que de hecho me dijeron que yo tenía que dejar de ir al gimnasio, que no podía hacer las dos cosas, que no era compatible, ni sano, ni saludable. Ok. Por supuesto, debido a mi personalidad, hice lo que yo quise, que era Ujú. seguir con el gimnasio e ir a yoga, porque para mí sí que eran dos mundos totalmente distintos. Yo en yoga no pretendía ir para hacer ningún tipo de ejercicio, sino que era terapia para mi espíritu. Yo Ujú. no sabía lo que ocurría ahí, pero sabía que afectaba de forma positiva y que yo salía volando, ¿no? Con esa Claro. sensación de bienestar. Ese fue como mi primera relación, que por cierto no me tocaban ni los deditos de los pies, era la más joven de la clase, pero probablemente era la menos flexible corporalmente hablando y también mentalmente, seguro que tenía una mente más rígida. Ok. ¿Y habías meditado antes o tenido algún tipo de experiencia antes de eso? A mí me ha gustado siempre la filosofía y he escrito Ujú. muchísimo desde pequeña. Ok. Entonces, si llamásemos meditación a eso, sí, si llamásemos de forma yoica, no, no sabía lo que era el yoga ni tenía, Claro. no conocía esa parte. Ok. Y no sabiendo qué era el yoga, ¿qué te llamó la atención de... Ah, ¿era porque era la mamá de una amiga que la amiga te convenció? ¿O La fue mamá que... de mi pareja Ah, y de tu pareja, ok. ella además tenía un carácter muy dulce, era la antítesis de mi madre, por así decirlo, y me hacía sentir muchísima paz. Entonces dije, yo quiero esta paz. A mí lo que me llamó al final, esto se dice mucho en yoga, tú no vas porque alguien te recomiende o te empuje, vas porque ves a alguien cambiar o ves algo, una aptitud o una cualidad y dices, yo quiero adquirir esa cualidad, me gustaría sentirme así. Y fue precisamente lo que ocurrió. Yo quería paz, porque para mí una cosa muy importante es que felicidad como tal, no sé si es un término que al final se queda muy abstracto, para mí la felicidad significa estar en paz, sobre todo con mi historia personal, que he tenido Ujú. que huir mucho de pues, esa agresividad, esos malos tratos, etc. Entonces, esa persona hacía que por 2 horas o 3 horas a la semana yo sintiese una paz, una seguridad,
una protección, ¿no? Ok, interesante. Y desde esa primera experiencia, eventualmente diste con el Ashtanga Yoga, ¿ok? Sí. Sí, eventualmente diste con el Ashtanga Yoga y quizás te puedo delegar a ti esta. Para los que están escuchando que no conocen los tipos de yoga, ¿ok? Porque nosotros al decir Ashtanga Yoga nos estamos refiriendo a una cosa en particular que tanto tú como yo hemos venido practicando por años, ¿ok? ¿Cómo describirías, cómo se lo explicas, digamos, a tus estudiantes qué es el Ashtanga Yoga? Sin Me entrar, permite... sin entrar en los Yoga Sutras ni No, nada, el no. Ashtanga Yoga moderno, el que Sí. practicamos físico así, la primera serie, serie intermedia, etcétera. Ajá. ¿Me permites contar una anécdota muy de beginner, muy de iniciante? Por Bueno, favor. yo después de estar años practicando Hatha, yo pensé que solo existía eso. Yo no sabía que existían más cosas. Yo sabía que me hacía sentir bien y a mí no me preocupaba qué más hacer. Pero conforme iba viajando, yo seguía practicando, pero yo pensaba que todo era lo mismo. Y cuando me mudé a Israel, por amor, pues decidí que yo quería ahondar más y vi un teacher training, que por aquel entonces todavía no se llamaban teacher training, se llama de otra forma. Pero bueno, y no era un teacher training de un mes, era un teacher training de un año, una Wow. formación de un año, con lo cual tuve mucho tiempo para asimilar. El primer día que llegué, el profesor dijo, quiero veros practicar Mysore para ver dónde estáis. Yo no sabía lo que era Mysore. ¿Sabéis lo que hice? Me fui. Me puse a llorar, le escribí una nota y dije, creo que me he equivocado, esto no es para mí, yo esto no lo entiendo, hasta luego, chao. Okay. El profesor, que es indio además, estaba en Israel, pero él es indio y vive en la India, me llamó y me dijo, por favor, vuelve, esto es para ti, esto es para todo el mundo, no te preocupes. Y entonces ahí descubrí lo que era el Ashtanga Yoga. Y el Ashtanga Yoga básicamente es un sistema, un método que, digamos, utiliza la asana como meditación. Lo que pasa es que después de tanta experiencia meditando, creo que esto queda un poco lejos de lo que realmente es la meditación, pero digamos que es una forma meditativa que utiliza tu cuerpo a través de la respiración, a través de la concentración, que ese sería el drishti, por así decirlo, Uh-huh. y tu respiración hace que estés en el momento presente constantemente. Y como lo que hacemos es repetir una secuencia, Uh-huh. eso te permite poder dejar que tu guía sea la respiración y no tener que pensar qué viene después o qué viene antes, con lo cual te sumerges en esa experiencia cada día y te permite ver cada día algo distinto haciendo lo mismo. Y yo diría que eso es de las cosas más importantes. Sí, y claro, ¿no? Hay una similitud bien grande entre, entre el Ashtanga Yoga que describes como otras técnicas meditativas que consisten en hacer exactamente lo mismo todos los días, ¿no? Y digamos que una de las cosas más características de este sistema es de que está muy enraizado en desarrollar una práctica individual, Uh-huh. en ir dependiendo menos y menos de un maestro o una maestra para poder hacer tu sadhana, ¿ok? Que es un término en sánscrito que significa práctica introspectiva, espiritual. Eh, Te hace menos dependiente poco a poco, ¿no? Al principio sí es necesario, es muy importante tener un guía. Eh, Así que creo que esto es una buena transición. ¿Cómo fue tu primera, bueno, tuviste este acercamiento con este profe? ¿Él te enseñó Ashtanga Yoga en ese programa que tomaste? En esa formación aprendimos Ashtanga y Iyengar. Ah, ok, interesante. Y fue todo un año. Fue todo un año. Después de ese año, ¿comenzaste a enseñar inmediatamente o qué pasó luego de ese año? Esa es una parte súper importante, ¿no? Después de que uno toma un entrenamiento, ¿qué sucede, no? Ujú, ¿Qué sucede? Durante el entrenamiento, digamos, durante la formación, ujú, paradójicamente, yo que me quise ir, terminé escribiendo un libro sobre ajustes con este profesor porque es una de las
cualidades que desarrollé y que sigo desarrollando mucho, ya que en el estilo Mysore, en Ashtanga estilo Mysore, es conocido por eso, ¿no? Por los ajustes físicos, verbales, pero el caso es ajustar a cada alumno en lo que necesite cuando lo necesite. Depende del criterio del maestro, ¿no? Sí. Aunque es muy importante esa relación constante y comunicación de alumno a maestro, maestro o maestra hacia alumna. Me he perdido, Ian. No te preocupes, estabas hablando de que escribiste este libro de ajustes durante el proceso. Ajá. Terminé, quiero decir que fíjate cómo evolucionó de querer irme de la clase a terminar escribiendo esto con este maestro. Y a mitad del curso, más o menos, nos dijo que era parte de la formación, era mandatory, ¿no? Obligatorio, empezar a compartir. Bueno, yo siempre digo compartir. A mí la palabra enseñar me cuesta muchísimo decirla, ¿no? Yo pienso que comparto. Entonces, esto viene mucho de mi profesor, que luego hablaremos del John Scott. John Scott siempre dice sharing. Sí. Y comencé a compartir en mi comunidad. Yo vivía en Israel, en el norte, en uno de los kibbutz. Comencé a compartir. Nere, estoy en un directo y se me olvida decírtelo. Perdón. No te preocupes, esto yo lo puedo editar. Ya, lo siento, gracias. Vale, y recopílame, Ian. Estabas en Israel, estabas comenzando a compartir. Vale. En el norte de Israel. Vale. Comencé a compartir y salió de forma espectacular, porque la gente seguía viniendo, el boca a boca se propagó muy fácil y era muy curioso porque daba clases en un mix de inglés, hebreo, mucho hebreo. Y la seguridad comenzó a sentarse en mí. Obviamente ahora miro para atrás y veo todo lo que no sabía, ¿no? Y todavía tengo mucho que aprender, siempre tendré que aprender, pero creo que es importante comenzar, porque nunca vas a estar preparada o preparado para comenzar. Siempre, además si eres perfeccionista o muy autoexigente, siempre va a haber algo que te va a parar a no comenzar. Entonces hay que comenzar, porque siempre hay alguien que sabe menos que tú. Siempre hay alguien que está dispuesto a recibir y al que puedes ayudar. Sí, claro. Y... Ok, había un tema ahí que me interesó, que comenzaste a enseñar de una vez. ¿Era Mysore lo que estabas enseñando? No. No, eran guiadas. No, exacto. Para mí Mysore sí que era algo que me tomé muy serio. Yo no sabía lo que era muy bien Mysore, no entendía mucho todavía, porque aunque estaba haciendo la formación y hacíamos Mysore de vez en cuando, hacíamos también mucha guiada y él no hablaba mucho de Patabi Joyce ni nada de esto. Él habló más de un linaje distinto, de su maestro en India, etcétera. Y solo cuando empecé a practicar con un profesor que estaba en esa misma sala, en ese mismo estudio donde yo hice mi formación, que él es alumno de John Scott, fue cuando empecé a entender más sobre el linaje y la importancia del Mysore. Y lo que entendí era que tú tenías o estaría bonito recibir el blessing, la bendición de un maestro. No necesariamente Patabi Joyce, aunque ahí ya había fallecido, hubiese sido Sharat Joyce, pero sí que la bendición de un maestro, ¿no? Entonces yo no sabía cómo iba a hacer eso, pero sabía que no estaba preparada. De hecho, mi práctica era muy joven. Claro, claro. Y lo cual yo hacía Vinyasa y Ashtanga Basics, digamos. Claro, claro. Y eso sirve un propósito bonito también, digo, yo cuando también me entrené, fui entrenado para enseñar guiadas. Ese fue mi entrenamiento. Sí. Y quizás para los oyentes que no tienen idea de lo que estamos hablando, Mysore, y clase guiada, ¿no? Clase guiada es una clase de yoga de estas tradicionales que vas a un estudio y hay un maestro, una maestra guiando toda una secuencia de 1 hora, quizás 1 hora y media. De principio hasta final estás escuchando la voz y siguiendo las indicaciones de esta persona. En Mysore está más enraizado en el silencio. Hay silencio y el maestro o la maestra, depende de cómo sea, quizás está hablando individualmente con cada persona en base a sus necesidades y cada persona ha sido enseñada la secuencia desde el comienzo progresivamente a través de un periodo de tiempo para que practique sola o solo.
y entonces ya digamos, la enseñanza o lo que se comparte es mucho más personalizado, individualizado y específico a cada persona, y el maestro no está dando indicaciones verbales que apliquen a todo el mundo. Aunque también esto depende del profe, hay veces que gritan una vaina ahí para todo el mundo Y vale, y también vale. vale, exacto. ¿Y cuándo llegaste a conocer a John Scott? ¿Cuánto tiempo llevabas enseñando y cómo él fue a Israel o tú viajaste o cómo escuchaste de Yo él? me mudé a Abu Dhabi, Ok. pero seguía en contacto con ese maestro Roí, un practicante y un maestro excelente y una gran persona en Israel. Y entonces él me comentó que John Scott solía hacer un retiro al año muy, muy personalizado, en el que éramos entre 12 y 20 estudiantes. Y justo tuve la suerte de tener esa conexión y me fui literalmente a vivir 2 semanas con John Scott en un velero. O sea, vivía con él básicamente, dormíamos en el mismo velero, era un velero en el que solo cabíamos 8 personas y luego había otro velero con otras 8 personas. O sea, súper íntimo. ¿Y Fue una practicaban experiencia. ahí? Sí, Oh, parábamos cada día en wow. un sitio, con lo cual no es muy ashtangui. Ok, O sea, ok. yo tuve la suerte de encontrarme con un profesor de un gran calibre, con una gran experiencia. John Scott tiene más de 30 años de experiencia, con una persona que había encontrado la ashtanga bastante mayor, porque él empezó con los 30 o 34 años. Con una gran sabiduría, habiendo sido estudiante de Patavi Joyce, pero al mismo tiempo sin haber perdido nada de su niño interior. Estar con él era estar con un niño y un sabio al mismo tiempo. Le hacías una pregunta y ya sabías que la respuesta mínimo iba a llevarte 1 hora. Siempre tenía para todo. Y de repente se terminaba y saltaba por la borda, porque había decidido bañarse, ¿no? Era maravilloso, fue maravilloso ese primer encuentro. Por eso lo que hablábamos anteriormente. Yo tuve la gran suerte de coincidir con este gran maestro y en ese momento le pregunté, can I teach? Y me dijo, please keep sharing. Keep sharing, keep counting. Él siempre dice keep counting. Para él las vinyasas es el método que utilizamos en Ashtanga, que nos ayuda a seguir el movimiento de respiración, el movimiento con la respiración. Para él era súper importante que conociésemos cuántos movimientos y respiraciones tenía cada asana. Y él te pregunta, ¿tú dónde estás? Era muy importante. Si tú estabas en Adho Mukha, en el perro hacia abajo, él te preguntaba, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Pero también hablando de la vida, ¿no? No solo de que te supieses el número en el que te encontrabas. Sí, Siempre claro. muy filosófico él. Wow. Y entonces ese fue tu primer maestro de Mysore. ¿Desde ahí comenzaste a enseñar Mysore o seguías enseñando guiadas? No, ahí empecé, cuando volví a Abu Dhabi abrí una pequeña sala con una compañera y empecé a ir a otra maestra que se llama Nia Ferrier, que tuvo también un impacto muy positivo, sobre todo porque ella es una gran meditadora, ha meditado muchísimo, mucha vipassana, tuvo una pareja durante muchos años que su pareja luego la dejó para convertirse en monje budista, lo cual fue un choque tremendo para ella. Vivía en Japón por entonces, ella es australiana, con lo cual ¿sabes? Esas personas que las miras y sabes que llevan mucho trabajado, que tienen un crecimiento y una luz brutal, pues ese tipo de personas. Además, es de las pocas profesoras que yo he conocido que tiene una fisionomía física como la mía. Porque en Ashtanga, que esto no sé si vamos a ir hacia ese terreno, seduce mucho a un tipo de practicante. No solo a un tipo de personalidad muy determinante, muy pita, muy voy a por todas, sino que también una fisionomía, hay mucha chica pues pequeñita, delgadita, ¿sabes? Sin mucho pecho, y no es mi tipo de cuerpo. Yo mido 1,70, tengo mucho pecho, mucho trasero, las piernas muy grandes, o sea, no soy el tipo de practicante ideal para esta práctica. Y mi profesora Nia tiene el mismo cuerpo que yo. Con lo cual no es lo mismo decir, voy a aprender algo de Kino McGregor, que es, aunque sepa mucho de técnica, no ha podido sufrir esos cambios que yo he necesitado sufrir para poder entender una asana, que hacerlo con Nia. Y esto mismo me ocurre mucho con mi actual maestro, Mark Roberts, y su mujer Deepika. Mark es de esas personas sumamente inteligentes. Y si sabe que
su mujer te va a poder enseñar algo mejor por el hecho de ser mujer, por el hecho de tener una fisionomía parecida, va a decir enseguida, Deep, ven aquí, que creo que a Anita la puedes ayudar mejor. Y también eso demuestra mucho del maestro, ¿no? De no tener el ego de, no, yo siempre lo explico mejor. Sí, exacto. Hubo un trayecto entonces entre John Scott y Nia hasta tu maestro actual que es Mark Roberts. Sí. ¿Cómo fue ese trayecto? Bueno, Mark Roberts no, John Scott me decía, normalmente el estudiante tiene un maestro. Y es muy importante tener un maestro. Pero luego hay escaladores que necesitan escalar muchas montañas. Me dice, tú eres ese tipo de escaladora. En el sentido de que yo siempre, no sé por qué, he necesitado muchas referencias o he buscado mucho. La curiosidad mía siempre ha sido interminable, es interminable, ¿no? Y lo cual tiene unos beneficios, pero también tiene unos perjuicios, porque seguir a muchos maestros te descoloca mucho tu práctica, porque cada maestro te va a dar información que puede que incluso contradiga lo que te ha dicho otro maestro. Sí. Y eso puede mermar tu crecimiento, de hecho. Entonces, la parte positiva, que tengo muchos recursos, que he visto muchas formas de ajustar, que he visto muchas formas de enseñar, de transmitir lo que me gusta y lo que no. Pero si hubiese tenido solo un maestro, seguramente ahora a lo mejor ya estaría en tercera serie, digamos, o si hubiese viajado menos. Pero que no cambio mi trayectoria por nada, simplemente es lo que observo a día de hoy mirando hacia atrás. Entonces, después de NIA, me fui a estudiar a Mysore. Ok, te fuiste a Mysore. ¿Con quién estudiaste ahí? Estuve con Sarasvati. Ok, eso es una ciudad en el sur de la India, para el que no sabe. Okay. Eso es, y Mysore se llama, bueno, el estilo Mysore se llama así también por la ciudad, Mysore. Exacto. Porque de ahí nació, digamos, esta metodología. Exacto. Okay, ajá. Sí, con Patabi Jois, Krishnamacharya. Exacto. Allí estudié con Sarasvati, pero que también antes, ahora ya no, Sharat también daba las conferencias y tú podías ir y cositas así, ¿no? Ahora ya está todo muy dividido. Y bueno, Sarasvati, que yo sepa, no sé si está dando ni siquiera clases porque creo que tuvo un accidente, no me acuerdo. El caso es que allá conocí una comunidad ashtangis maravillosa, también conocí una comunidad muy dogmática, muy purista. Para mí fue un choque porque yo no soy una persona, soy muy rebelde y yo no me domo, da igual donde esté. En todo caso, lo que hago es chocar. Y allí con muchas personas choqué, con otras conecté y con otras, a pesar de haber chocado hace años, creo que han podido reconocer mi trayectoria a día de hoy con mi decisión de no seguir esa línea Sharatji que yo decidí a lo mejor no seguir, ¿no? Tan estricta o que no lo considero mi maestro. Tras estar ahí tuve la oportunidad de irme a estudiar con Rolf Nayukat. No sé si lo conoces, sí, creo que sí. Sí, lo conozco. ¿Estuviste con él también? No. Vale. Conozco de él, exacto, pero no lo conozco personalmente, sí. Y él y su mujer, y bueno, Rolf es de esas personas que si piensas en la iluminación, pues de lo más cercano a la iluminación. Es puro amor y pura presencia. Cuando yo muchas veces hablo de presencia apasionada, él es una persona que describe esas cualidades. Tú estás con él y él está contigo y no existe absolutamente nada más. Y John Scott también es así, está contigo, te mira a los ojos, solo existes tú. Si no estás preparado, de hecho es hasta intimidador, ¿no? Pero si estás receptiva y preparada, es puro, te llena de amor, te nutre totalmente. Y eso es lo que recibí de Rolf. Además tuve la oportunidad cuando estaba ahí que justo John Scott estaba en la zona y John y Rolf quedaron. Entonces fue como de repente darme cuenta de que seguía eligiendo maestros muy afines, que hasta entre ellos había una relación. Sí. De hecho, John y Mark Roberts también se conocieron después de yo haber conocido a John Scott y después de haber conocido yo a Mark Roberts. O sea, que ha sido un evento tras otro. Sí, qué interesante. Y, ok, me gusta porque estamos entrando, digamos, en el plato fuerte.
que como le queríamos titular, ¿no?, a este episodio, Autonomía en el Yoga, y hablaste de esta comunidad dogmática, que concuerdo 100% contigo. He tenido mis propias experiencias también en ese ámbito. Y a lo que se concierna la autonomía, lo que me ha llamado la atención de tu trayectoria es que tú has podido desarrollar tu, quiero ser como cuidadoso con mis palabras, ¿no? Pero nada más lo voy a decir, digamos, como tu marca personal, tu propio, tu propia comunidad, ¿no? Así veo que tú lo comunicas bastante entre tu grupo. Has podido desarrollar tu propia comunidad, ¿ok? Utilizando un tipo de sistema que, según el dogma, tú tienes que pasar por cierto proceso para poder ser y poder enseñar y poder no sé qué. Y como tú dices, ¿no? Tú has básicamente escrito tu propia historia, has abierto tu propio camino, muchísima gente te respeta por eso, estoy seguro que mucha otra gente está en contra de lo que tú haces, y de seguro has tenido que enfrentarte con mucho de eso, porque sí es una fuerza muy poderosa, especialmente a lo que nos dedicamos tú y yo, este tema del lineaje y del parámpara, y cómo son las reglas a seguir para uno llegar a ser alguien, crear cierto renombre, crear una comunidad, etc. Pero se te ve muy natural a ti, ¿sabes? Y tú hablaste de que es tu, desde que antes de que fueras a Mysore ya tú eras así, eso es como tu ADN ya está eh, impreso cierta rebeldía, ¿no? Cierta característica de rebeldía que, que a mi parecer está presente en cualquier persona que comience con el yoga, tiene alguna semillita de rebeldía, ¿sabes? Hasta si me imagino que tú has estudiado con este Seth Powell, que habla mucho de la historia del yoga y cómo los primeros yogis eran básicamente los rebeldes del brahmanismo que se combinaron con los rebeldes budistas y crearon su propia cosa, ¿no? Para súper sobresimplificar eso, porque eso tiene mucha Los complejidad. hippies de aquella época los llamo yo. Los hippies, exacto, porque tanto en el budismo había mucho dogma, y entonces tanto en el brahmanismo también había mucho dogma y mucha religión y muchas de estas reglas a seguir. Esto está bien, esto está mal, mucha dualidad, mucha polarización, eh, que hasta cierto punto, si uno lo que está buscando es kaivalya, que significa libertad, liberación, independencia, eh, que pues es un tema del yoga, en los Yoga Sutras, eh, puede ser un gran impedimento. Entonces, todo esto que acabo de decir, ¿ibas a decir algo? ¿No? Ok. Para preguntarte, ¿no? ¿Cómo, para mí, que veo de afuera, se me parece muy natural, pero estoy seguro que ha sido un proceso con altos y bajos, eh, para establecerte en tu autonomía, para seguir este camino de yogini independiente, se puede decir. Así que quisiera escuchar un poquito sobre eso, sobre los obstáculos quizás que esta gente ha tenido que enfrentar, a pesar de que, digo, tienes maestros que también se han tenido que hacer rebeldes y se han tenido que desprender de este lineaje y de este parámpara y esta estructura rígida. Eh, Así que me imagino que eso también ha influenciado un poco. ¿Cómo ha sido, digamos, tu propio proceso de desprenderte de estas estructuras y crear tu autonomía? Hablar de un propio proceso sin tener en cuenta los agentes externos no sería real, en ningún Ujú. caso. Nuestro proceso tiene que ver con quién nos hemos criado, quiénes son nuestros padres, cómo nos han educado, qué hemos hecho, con quién nos hemos relacionado. Con lo cual voy a seguir siempre mencionando a mis maestros. No porque los admire, de hecho hoy he estado pensando mucho en esta palabra, en admiración. Yo creo que no admiro a nadie porque creo que la palabra admiración desde mi punto de vista es innecesaria.
de hecho nos crea mucha dependencia de que somos menos que y crea mucha jerarquía, sino más bien personas que me inspiran a querer ser mejor y alimentan mi creatividad. De hecho, estoy ahora con un libro que recomiendo muchísimo, no sé si lo conoces, que es la famosa escritora de Morning Pages y todo esto, las páginas matutinas. No, no lo conozco. No. Pues es Julia Cameron y se llama El Camino del Artista, es que no me acuerdo, El Camino del Artista, lo recomiendo, es una pasada. Pero bueno, volviendo a lo que iba. Me gustaría empezar con el término autonomía bypassing. Esto yo creo que ni existe, pero se me ha venido el término spiritual bypassing. Sí, sí, Y sí. he pensado en autonomía bypassing. ¿Tiene sentido esto? Sí, sí, sí. Sí, Vale, vamos a crear un nuevo diccionario, Ian. me ¿Qué gusta, quiero me decir gusta. con esto? Ujú. Tú, como bien has dicho, necesitas algo que te llame para dar el paso a de repente decir voy a una clase de yoga. Incluso diría que se requiere coraje para hacer una clase estilo Mysore, porque tienes que permitirte ser vulnerable y saber que no sabes y permitirte que te enseñe. Sí. Perfecto. Ahora, ocurre que puede haber un parón de crecimiento cuando ya paras de cuestionarte. Sí. Ya no hay autonomía, ya hay autonomía bypassing, que es lo que Exacto. intento decir, Sí. ¿vale? Cuando paramos de cuestionarnos, es imposible crecer. Simplemente no dudamos absolutamente de nada y todo lo que nos dicen no lo creemos. Y ya los Yoga Sutras, que yo estoy últimamente mucho con los Yoga Sutras y estoy compartiéndolos, también te dice que para ser un yogín y para llegar a Kaivalya, tienes que incluso dudar o dejar deshacerte de las escrituras. Incluso puedes decir la Biblia o puedes decir los Yoga Sutras en sí mismos. Sí. O sea, que me parece alucinante porque es tan contradictorio el dogmatismo que se ve en una práctica como Ashtanga y que habla mucho de los Yoga Sutras y mucho de filosofía, pero hay tan poca pragmaticidad o práctica real y que la gente viva acorde a lo que realmente eso dice, que me parece totalmente incoherente en ese aspecto. Por otro lado, una persona para tener autonomía en la práctica tiene que tener autonomía en la vida. Si tú has tomado el paso de tener autonomía, pero luego te vuelves o te dejas llevar por ese dogmatismo, ya sea en la práctica o el método Ashtanga o cualquier otro método, me da igual incluso si haces CrossFit, es que da igual lo que hagas, o crees que lo que tú haces es lo mejor, en ese momento pierdes esa autonomía porque ya no tomas responsabilidad, sino que le dejas la responsabilidad al sistema en el que tú crees. Y esto pasa en la vida, es un reflejo de cómo tú eres en tu vida. Si tú no eres una persona con autonomía y que toma las riendas de su vida y toma responsabilidad de sus actos, de sus pensamientos y de cómo interactúa, es imposible que tomes autonomía en tu práctica. ¿Esto tiene sentido? Tiene muchísimo sentido. Sí, me encanta lo que acabas de decir. Wow, lo que dijiste me trajo muchas cosas a la mente y estoy tratando de codificar. Ordenarlas. Sí, de codificar entre todos esos temas. Una de las cosas que más me resonó, y quizás voy a, digamos, abrir otra rama aquí, como que lo que yo veo es que muchas personas, lo que decías de autonomía en la vida, ¿no? Autonomía en tu propia vida antes de una práctica. Muchas personas que entran en este sistema de la Ashtanga y se meten de lleno al sistema, ¿no? A la estructura y a escuchar a su maestro y como le ponen a los caballos los bloqueadores para que no vean a los lados, sino solamente miren hacia una sola dirección. Incluso lo que veo es que lo hacen al detrimento de su propio bienestar. ¿Y a qué me refiero por esto? Comienzan a descuidar los demás aspectos de su vida por perseguir cierto ideal, que quizás ni siquiera es culpa de este maestro. Son las mismas proyecciones de un vacío que la persona está intentando llenar. Entonces, ¿qué pasa? Al crear un ideal que ni siquiera existe, no tengo que ir a Mysore no sé cuántos años para poder ser autorizado, para poder abrir mi shala,
comienzas a descuidar todos los otros aspectos de tu vida, que era lo que me pasaba a mí. Voy a quizás entrar un poquito en mi proceso, ¿no? Yo fui a Mysore una vez, estudié con Sharat, que digamos es el sostenedor del lineaje, ¿no? Como le dicen. El único que puede, entre comillas, autorizar y darle la credibilidad y la validación a un practicante de Ashtanga Yoga para poder enseñar y compartir la práctica. Entonces fui la primera vez y fue, wow, siento que fue tanto un ego trip mío, ¿no? Un ego trip mío que no lo vi en ese momento, simplemente lo vi como que, wow, estoy siguiendo el camino de los dioses, estoy siguiendo el camino del yoga, estoy aquí en una comunidad de personas que, que me siento tan en casa, todos piensan igual que yo, todos estamos en la misma onda. Y regresé a mi casa y regresé aquí a Panamá y fue tal choque, terminé con la pareja que tenía, me mudé al interior del país, a la playa, como que no, yo solamente quiero ponerme los bloqueadores y mirar hacia una sola dirección y dedicarme a practicar. Y entonces practicaba y lo único que yo pensaba era en regresar a Mysore y seguir con este proceso, ¿no? Y bueno, por bendiciones, gracias a la vida, que el próximo año no me aceptaron, no pude entrar, porque eso es otro proceso que es súper difícil entrar, que ni siquiera entremos ahí. Otra Eh, incoherencia. no entré y, y el año después de eso tampoco entré. Así que me tocó desligarme, me tocó desprenderme y observar mucho, ¿no? Qué vacío yo estaba tratando de llenar con eso y por qué mi mente siempre estaba allá. Porque estaba trabajando en turismo y sí, haciendo mi práctica y todo esto, pero mi mente siempre estaba en ese ideal. Y a mí no me interesaba eh, crearme como una persona autónoma, sino seguir este proceso el cual todos los otros maestros estaban siguiendo. Y para mí no había otra cosa. Para mí ni siquiera existía yo, existía el lineaje. Y, y quería tanto la validación de esa comunidad. Y, y hasta hace poco, ¿sabes? A los choques, ¿no? A chocar con muchos personajes y figuras de esa comunidad, es que me ha tocado aceptar de que, ok, porque yo hablo mucho de adicción, tengo mi pasado con la adicción y lo interesante se me hizo que yo fui de ser adicto al sexo, a las sustancias y a muchas otras cosas, a de la nada volverme adicto a este sistema. Ajá, dime. Es que, solo añadir una cosa, es alucinante porque hay muchos adictos, bueno, exadictos en Ashtanga, es cierto, pero también hay muchos con traumas. Y casualmente hay una cosa que no he dicho, que entre ver a John Scott, entre mi mudanza a Abu Dhabi, cuando estaba en Abu Dhabi antes de conocer a Nia Ferrier y justo antes de irme a ver a John Scott, practiqué con un profesor, que no voy a decir su nombre porque no quiero, Ujú, lo que sea, sí, descatalogarlo, ajá. pero me trató de una forma tan abusiva que pensé, ¿qué estoy atrayendo a mi padre de nuevo? O sea, fue brutal. ¿Estoy atrayendo eso? Perdona, por eso te decía. Sí, sí, sí. No, no, y sí, ¿no? Y si fuéramos a ver, ¿no? ¿Qué dinámicas hay en poder ahí sobre ese tipo de approach que puede llegar a ese punto de abusivo? Este, está eso de la polarización, ¿no? Del blanco y del negro, que cuando hay mucho dogma, cuando hay mucha rigidez, no existe un área gris, no existe empatía. Lo que hablábamos, ¿no? Antes de, digamos, entrar al episodio, no existe la empatía, no existe el conectar con la persona que tienes enfrente si no es dentro del contexto de lo que ha sido eh, enseñado, ¿no? Y, ok, a lo que iba con lo que estaba contando, eh, que al fin no pude como desligarme, ¿no? Y comenzar a creer en mí, a creer en mis habilidades, a darme cuenta de que a mí siempre me ha gustado escribir, porque yo no me estoy tomando en serio esto de escribir. El obstáculo que tenía enfrente
era que simplemente estaba adicto a este sistema, adicto a la validación que me daban sus maestros y sus estudiantes y que me estaban cegando a a mi propia autonomía, a lo que yo de verdad puedo contribuirle al mundo, que va mucho más allá que la primera serie o la serie intermedia, sino hay un alma, hay un espíritu, hay un amor que compartir, ¿no? Y me parece súper interesante que hablas mucho de este tema del amor eh, que sientes con tus maestros, ¿no? Con los maestros, y que estos maestros han también pasado por un proceso muy similar de chocar con las figuras de autoridad del sistema, que las he forzado como, ok, tengo que verme a mí mismo y qué es lo que yo soy, qué es lo que yo en verdad soy, que para mí es lo más importante de, de, Total. del yoga. O sea, no son las asanas, sino es quién eres tú. No son las respiraciones, no son los pranayamas. Eh, hay gente hay gente que no hace nada de esto y está bien enraizados en quiénes son y no tienen ego o tienen muy poquito ego o son muy observativos de su ego. Eso es súper interesante porque lo que pasa es que uno reemplaza su ego, digamos, su ego en el sentido negativo, ¿no? El ego que te causa dependencia a sustancias, a las cosas más notablemente destructivas en la vida, lo reemplazas por un ego con una connotación más noble, como un ego más positivo, ¿no? Lo Ujú. que estás haciendo es yendo de un extremo al otro y no y te alejas del punto medio, ¿no? Pero también es parte del proceso para muchas personas, fue parte del proceso para mí, ¿no? Irme de un lado a completamente el otro para entonces ir encontrando este... Eso es. De hecho, referente Ujú. a eso, y voy a ligarlo con lo que estás diciendo ahora, y antes me has preguntado también, o estabas comentando que seguramente tendría gente que me ha apoyado en mi camino y que ha creído en mí, y gente que no, ¿no? Sí. Que se ha alejado mucho y que luego, paradójicamente, se ha acercado. Una de las personas que creyó en mí sin yo ni siquiera planteármelo fue Alexia Pita. Alexia Pita es una profesora autorizada, es una amiga, es una persona que yo ya estaba en otra sala en Madrid, en la sala de Nacho, otro chico, y, pero como Nacho estaba en Mysore, yo me iba a practicar a la sala de Alexia. Pero Alexia, el primer mes creo, o no me acuerdo, estaba también ella en Mysore, luego ella volvió y me vio practicar, o sea, es que, o sea, cruzamos unas palabras y me vio practicar, ya está. Y mi práctica ella no es nada alucinante. Creo que tengo una práctica muy bonita, pero no es alucinante, no es como otras personas. Ujú. Y de repente me habló un día y me dijo, Anita, ¿puedes venir a dar clase? Que necesito apoyo o lo que sea, ¿no? Y a mí me chocó, me chocó. Es verdad que yo ahí ya había estado en Mysore y que todavía tenía dudas de si quería volver o no, pero ella sabía bastante de que yo no era muy fan, digamos, de esa línea. Ujú. Y a ella le dio igual, cuando ella va cada año a Mysore, sigue el linaje, ama esa parte también, ¿no? Pero es muy crítica, tiene una visión muy crítica. Y supo ver en mí, de forma, disasociar lo que es ese aura que se pone, ese dogma, de lo Ujú. que yo era como practicante o lo que podía aportar en su sala. Y desde entonces, cada año he ido, porque ella cuando se ha ido a Mysore me ha llamado, o si alguna profesora suya se ha ido, me ha llamado. Con lo cual, para mí ha sido un privilegio estar en una sala que es una de las salas más grandes de Madrid, con cantidad de alumnos, que ya hay alumnos en tercera, y ella sigue yendo a Sharat, ella sabe que yo no voy seguramente a volver a Sharat, y aún Ujú. así nuestra amistad y nuestra relación es increíble. Y para mí ella es una de mis referentes también, y una persona que me inspira. Sí. Luego, otra persona que he tenido en mi vida, ¿no? Que es un yogi autorizado nivel 2 muy conocido, él siempre ha tenido dudas de cómo yo lo hacía todo. Aún así, a día de hoy que no estamos juntos, me sigue llamando para pedirme opinión de cómo hago las cosas y cómo debería hacerlas él. O sea que todo da la vuelta, ¿no? Si tú persistes, como decías antes, Ujú. tú persistes en tu camino y tú crees en ti o piensas por lo menos que lo estás haciendo desde el corazón, las Exacto. cosas te van a ir desenvolviendo y vas a ir encontrando las personas con las que puedes retroalimentar, ¿no?